ahí te va. Esto es mucho de acá. Incluso te voy a decir algo. Después de haber hecho la investigación, hasta cierto punto, Día de Muertos y el Halloween o el concepto de acá terminan estando prácticamente empatados porque los dos son costumbres que se asentaron cuando llegó alguna autoridad y lo evangelizó. En este caso fueron los españoles acá con el Día de Muertos y en este caso fueron los romanos. Pero ya cuando los romanos estaban cristianizados. Pero te digo, vamos Parte por parte. exactamente. Fíjate, se piensa que a los espíritus les dejaban ofrendas en las entradas de las casas, que les dejaban comida. ¿Dónde has visto eso? Aquí en México cuando hacemos el altar y les dejamos dulces, panes, refresco, tequila, cerveza, háganlo por favor el día que muera. Exactamente. O sea, si te fijas, aquí hay un paralelismo bien marcado. Esta celebración estaba a cargo de unos personajes llamados druidas. Los druidas eran los sacerdotes o los maestros de las culturas celta. Ah, sí, sí, sí he escuchado de ellos con las runas y todo este desmadre, Exactamente, o ¿no? sea, estos personajes que tenían la capacidad de entablar el contacto con los dioses y también tenían el papel de médicos entre la sociedad. Ellos son los que instauran muchos de los rituales que se daban en la noche del 31 de octubre. Por ejemplo, el de las hogueras, es algo bastante famoso. Esta imagen de personas formando un círculo alrededor de fuego. Se quemaba roble porque era la madera del roble era sagrada para los druidas porque se creía que a través de ahí los druidas reencarnaban. O sea que al quemar la madera o que de la madera de roble provenían los druidas. Pero fíjate que aquí hay algo bastante curioso que está un poquito en contraposición. O sea, se hacía la hoguera, se hacía el festival, pero durante los 3 días que duraba la fiesta se tenía que estar en completa oscuridad. Todo. Porque se creía que así evitabas que un espíritu maligno visitara tu casa. Qué curioso. Así lo confundías, que dijera, no es que está apagado, no hay nadie. O sea, lo que tú haces cuando sales de la casa para ahuyentar al ratero, se hacía desde aquel entonces, pero para ahuyentar espíritus malignos. Interesante, hoy en día sería más bien así de hay que tener luz para alejar a los malos espíritus, pero en esa época entiendo el contexto. Y algunos autores mencionan que desde aquel entonces se daba el usar máscaras y usar pieles como disfraz para mezclarte con los espíritus malignos para que si un espíritu maligno te viera, creyera que tú eras uno de ellos y no te hacía nada. Pero esto tampoco históricamente no es muy exacto. O sea, de hecho no hay un registro preciso de en qué momento esto se convierte en disfraces y máscaras. Y fíjate, Alan, otra versión acerca de estas tradiciones. Se dice que los celtas creían que los espíritus vivían en algo que llamaban cides. Haz de cuenta que era como pequeños espacios a lo largo de toda la villa, en las colinas, montañas, etcétera, en donde vivían los espíritus. Entonces, el prender la hoguera, la primera, pues, donde se quemaba el roble, era la manera de que el espíritu viera, ah, mira, para allá es donde tengo que ir. Que aquí hay otro paralelismo, que el fuego termina siendo la luz que ilumina el camino para llegar. Que es igual como con el, ¿cómo se llama esta resina la cual se pone dentro de como una tipo copa? El copal. Es Sí. como parecido al copal, a la vela y al cempasúchil, el cual sirve para guiar el camino de nuestros seres queridos hacia su altar. Ahora viene la parte más escabrosilla del ritual. Se sabe que cuando se prendía la hoguera, am, personas se juntaban alrededor, bailaban, cantaban. Por ahí dice que te digo que traían pieles de animales como parte del disfraz, como para mezclarse con los espíritus malignos. Y se sacrificaban animales en la hoguera. Y algunos historiadores dicen que las personas hacían fila y tenían que brincar la hoguera, tenían que brincar el fuego. Entonces la gente que no brincaba
Más bien la gente que no pegaba el brinco o fallaba, terminaba fungiendo como sacrificio humano. Oh, ok. Eso no me lo sabía, eso sí suena bastante creepy. Sí, entonces se piensa que durante el Halloween o durante la fecha original sí se llegaron a hacer sacrificios humanos, pero no bajo la idea de, de muchos historiadores. Y esto sí es bien norteamericana, bien norteamericano. O sea, esta idea de decir que el Halloween era satánico y que se hacía con la intención para invocar al demonio, para invocar a Lucifer, nada de eso es cierto. Y no solamente no es cierto, es increíblemente inexacto. O sea, históricamente hablando, los celtas no tenían absolutamente nada que ver con Satanás ni con los demonios. O sea, es más, piénsalo. Si los romanos fueron los que llegaron a cristianizarlos, y cuando ellos llegan, la festividad ya existía, o sea, ¿por qué antes de que ellos llegaran, ellos ya conocieran el concepto de Satanás o de Lucifer? ¿Sí me explico? O sea, es una verdadera estupidez. Eso es otro efecto de el ataque de la cultura pop o de la iglesia, ¿sabes? O sea, de cómo cuando algo ya no le parece a la iglesia o está empezando a salir de lo que se denominaría sus rangos o su aceptación, lo ven mal todo. Como tú dices, cuando empiezan a ver algo que ya es desconocido, es como de, es del diablo, hay que negarlo. Y así se expande. O sea, si un día la iglesia dice, es malo, socialmente se empieza a ver malo, al menos el día de hoy ya deja de ser así, ya las personas empiezan a tener más conciencia acerca de lo que hacen y los rodea y ya no es como que todo lo de la iglesia lo toman como verdad. Pero en ese momento o en esos años que corrían por hace cientos de años, yo me imagino, pues era muy fácil que la iglesia dijera, malo, ah, bueno, es malo. Y todas las señoras de la iglesia era como de, ah, es malo, bueno, pues si el padre lo dice, será por algo. Sí, exactamente, pero estos historiadores de los que te estoy hablando no son de ese entonces. Son libros que salieron en los 50s, en los 60s, en los 70s. O sea, hace un par de décadas. No es algo de hace... O a lo mejor era gente que quería vender y el diablo siempre vende.